Buenos días. Comenzamos la segunda jornada del tercer congreso de CENTAC con esta mesa que la dedicaremos al eHealth. Vamos a ver si a lo largo del rato que tenemos vemos sobre todo cómo toda la estrategia que se ha desarrollado en tecnologías de la información con la salud nos puede ayudar a lo que es el objeto de este congreso, ¿no? Cómo nos podría ayudar a dar cobertura, cómo mejorar la vida también de las personas con discapacidad. Bueno, en la mesa yo creo que para un día como hoy, sábado complejo, sin embargo, tengo el placer de presentar a un grupo de personas que tienen un montón de conocimientos sobre precisamente este tema, el tema de eHealth, y que vamos a abordarlo desde diferentes enfoques, ¿no? Por un lado, en la mesa tenemos a Carlos Capataz Gordillo, director de Voluntariado y Desarrollo Local, responsable de los proyectos de innovación tecnológica aplicadas a fines sociales en Cruz Roja. A Enrique Carazo, presidente de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Doña Elisa Cervantes Cañavete, responsable de Health en el área de estrategia en Vodafone España. Y por último, a mi izquierda, al final, a David Lavajo, izquierdo, gerente de servicios de eHealth en Telefónica de España. Durante los últimos años hemos asistido a un avance, yo diría que espectacular, en todo lo que tiene que ver con la aplicación de las tecnologías de la información en el entorno sanitario por tres elementos. Fundamentalmente porque ha habido un cambio, como todos ustedes saben, en el patrón de las enfermedades. No solo han cambiado las enfermedades, sino sobre todo que la mayoría de estas enfermedades, o un buen número, se han cronificado. En un segundo estadio, yo creo que un elemento fundamental ha sido que tenemos usuarios, tenemos ciudadanos, tenemos pacientes que son pluripatológicos y, por tanto, esto nos obliga a un abordaje distinto. Y, por último, porque muchas de estas patologías lo que son discapacitantes. Nos llevan a pacientes que no solo tienen una enfermedad crónica y en un periodo largo de su vida, sino que además en muchos de estos casos lo que llevan es a discapacitar. Por tanto, en este entorno lo que llevamos tiempo buscando es cómo dar respuesta o cómo mejorar la vida de estos ciudadanos con el uso de las tecnologías. Sin más, y en este escenario, lo que me gustaría empezar es porque cada uno de los ponentes que están en la mesa nos explicaran de modo práctico. Podría haber hecho una serie de preguntas más o menos teóricas, pero hemos preferido que fuera de esta manera, que nos expliquen su experiencia en el uso de las tecnologías, en el uso del eHealth para el tratamiento de distintas patologías. Empezaré en el orden que he presentado, con Carlos Capataz Gordillo, que, como les decía, es director de Voluntariado y Desarrollo Local de Proyectos de Innovación Tecnológica aplicada a fines sociales en Cruz Roja. Lleva más de 25 años vinculado a la organización y esto le ha brindado la oportunidad de manejarse en diferentes ámbitos de la misma. Actualmente es el director del Departamento de Voluntariado y Desarrollo Local y además es el responsable de los proyectos basados en TIC dirigidos a las personas más vulnerables y es patrono de la Fundación Tecnologías Sociales TESOS. Bueno, la pregunta es obvia. Vosotros desde Cruz Roja, Carlos, ¿cómo estáis aplicando, cómo está ayudando al trabajo diario el uso de las tecnologías? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta mañana, aunque seamos un grupo reducido, seremos seguramente un grupo interesante. Bien, fundamentalmente nuestro planteamiento en la intervención con los colectivos vulnerables, el enfoque de eHealth, se basa A ver, ¿ahora qué tal? ¿Sí? Vale. Decía que se basa fundamentalmente en lo que todo el mundo plantea en este momento en la convergencia sociosanitaria, lo del envejecimiento saludable, vida independiente, fomento de la participación social, pero nosotros añadimos además un elemento que creemos que es fundamental,
no solamente entre los colectivos vulnerables, entre las personas mayores que atendemos fundamentalmente, sino entre cualquier persona que esté preocupada por su salud, y es que ha de ser un comportamiento proactivo y ser protagonista de su salud. Unas cifras muy rápidas para que se ubiquen. Todo el mundo conoce la Cruz Roja, pero poca gente conoce todo lo que hacemos entre la sociedad. Y concretamente cuando me refería a las personas mayores, a las personas dependientes y a las personas cuidadoras, en el año 2011 atendimos a 347.000 personas. Eso hace una cifra muy significativa del volumen de atención y la preocupación que tiene la Cruz Roja por esta materia. Además de otras 43.000 que tienen acción directa en materia de dependencia. ¿Usamos las tecnologías de la información y la comunicación para atender o para dar servicio a estas personas? Pues quédense con esta cifra. Interacciones, bien de emergencia, bien de consejos, bien orientadas a la prevención, solamente en el 2011 se hicieron más de 8 millones. 8 millones de interacciones registradas en nuestros sistemas de información en las que exclusivamente se usaron las tecnologías. En cuanto al perfil de usuarios, pues no difiere de nada de lo que habitualmente ocurre en la sociedad en cuanto a las enfermedades más prevalentes. Sí que es verdad que nuestra atención va más dirigida a colectivos que son especialmente vulnerables porque viven en zonas aisladas, porque viven solas. Es decir, la atención de la gente de la Cruz Roja fundamentalmente va dirigida a estos colectivos. Las experiencias que hemos tenido, más allá de la teleasistencia, que sinceramente no la contemplo como un elemento de telemedicina, todavía la atención sociosanitaria viven en contacto pero de espaldas entre sí, y la teleasistencia y la telemedicina aún no se entienden, más allá de algunas experiencias piloto. Pero hablando de pilotos, les mencionaré 3, con resultados, 2 de ellos francamente buenos y uno a la espera de los mismos. Concretamente, estamos trabajando con el Hospital de Balbastro, en Huesca, en el proyecto PITES, que busca la telemonitorización de personas mayores que viven en zonas rurales y que se le recogen una serie de parámetros biosanitarios para favorecer el contacto más rápido con el Servicio Básico de Salud, con el hospital y evitar desplazamientos. Con el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación Vodafone España y Texos hicimos un proyecto para el control de la hipertensión, peso, etcétera, y el resultado fue francamente bueno, sin cambiar la medicación de los usuarios con hipertensión, simplemente por el hecho de basarnos en ese planteamiento de ustedes son los protagonistas de su salud y reforzar las conductas positivas, es decir, hacer refuerzos positivos además de las alertas. Cuando ocurría algún problema, hubo un descenso de media de 3 puntos en el grado de hipertensión entre los usuarios. Y actualmente estamos en un proyecto mucho más complejo en el que participan el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la empresa Tunstall, en el que estamos haciendo un análisis de qué impacto pueden tener algunos elementos tecnológicos periféricos a la teleasistencia, detectores de caída, de movilidad, etcétera, en cuanto al nivel de siniestros o causas que provocan esos siniestros en el hogar. El estudio es muy complejo por el tiempo de duración que tendrá, más de 2 años. Contará con 1.700 usuarios de intervención y otros 1.700 usuarios de control, con lo cual es un estudio que me atrevo a decir que pocos en este volumen y en este tiempo se han hecho en Europa. Esto es un momento de nuestra experiencia. Luego, si el moderador da la oportunidad, pues hablaremos de retos y oportunidades que creemos que están ahí todavía. Muy bien. Bueno, le voy a dar la palabra a Enrique Cadazo, que es presidente de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, padre afectado por esta rara y grave, progresiva y mortal enfermedad, incapacitante o discapacitante, y en la que la esperanza de vida de las personas pues, está aproximadamente entre 3 y 5 años.
La fundación creada para conseguir la promoción, creación y financiación de las líneas de investigación para dicha enfermedad, así como para ayudar a los afectados y sus familiares asistencial, psicológica, jurídica y laboralmente. Yo creo que es un tema interesante. Le pedí a Enrique que con independencia de que nos contará su experiencia en el uso de las tecnologías, que incluso introdujese, al menos a mí me parece, una enfermedad que es poco conocida y que cuando uno se introduce en esto es realmente sorprendente y a la que yo creo que en este momento se le presta poca atención. Cuando quieras. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a CENTAG por invitar a nuestra fundación a este gran evento. Y bueno, pues como decía el moderador, un poco esta enfermedad es muy grave, rara, sobre todo desconocida y a su vez discapacitante. Esta fundación, una fundación de ámbito nacional en la que participan muchos médicos, investigadores y personal asistencial, tiene como fin lograr que se lleven a cabo líneas de investigación, bien a través de nuestra fundación o bien a través de otros medios, siempre recaudando esos fondos para que se puedan destinar a esta dolencia que afecta a 10 o 15 personas por millón. Esta enfermedad consiste en un estrechamiento de los vasos pulmonares, donde el corazón lo que hace es bombear más sangre de lo que tiene que bombear más sangre de lo normal, con lo que el corazón tiende a dilatarse, con lo que esto llega en su día a producir un paro cardíaco. El resultado final de esta enfermedad es un trasplante de pulmón y corazón en el caso de las personas que logren llegar a este estadio, pero sobre todo un poco por lo que nosotros queremos y hemos querido estar aquí es porque también es una enfermedad que en cada estadio que se va formando esta enfermedad se va creando una discapacidad de menor a mayor grado, terminando en una discapacidad para no poder ni tan siquiera hacer una cama o dar 3 pasos. Finalmente la persona bien la que mayor suerte tiene puede ir en una silla de ruedas y la que no pues termina postrada en la cama porque no logra dar un paso ni tan siquiera dar o tener una sonrisa para poder dársela a su familia. Como decía, es una enfermedad que afecta a 3-15 personas por millón y bueno, uno de los objetivos que nos marcamos fue el relacionado con las tecnologías informáticas, era relacionar a todos los enfermos que había de ámbito nacional y con ello lo que hicimos fue crear una base de datos a nivel nacional con la ayuda de la Carlos III y así como los hospitales de La Paz, el Ramón y Cajal, Valdebrón, Clinic, todos los hospitales de ámbito nacional y poder identificar así a todos los pacientes tanto pediátricos como de adultos y poder saber en qué estadios y en qué situación se encontraban. Principalmente este es nuestro objetivo a nivel de salud y bueno, pues nuestro principal objetivo, como decía, es tener recogido a todos los afectados en esta base de datos que es muy importante para reconocer esta enfermedad que es muy rara. Muchas gracias, Enrique. Bueno, como veis, de momento hemos contado con la intervención, por un lado, de Cruz Roja, por el otro lado, de un usuario afectado y afectado directamente. Y ahora vamos a ver qué nos dicen las empresas, ¿no? en qué estamos trabajando cada uno de nosotros. Entonces, tengo aquí, como decía, Elisa Cervantes Cañavete, que es la responsable de IMEHealth en el área de estrategia en Vodafone. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Telecomunicaciones. Inició su carrera profesional en Airtel en el año 97 y posteriormente pasó a Vodafone en el área de red de acceso a móvil. Ha desarrollado diferentes actividades a nivel local y a nivel de Vodafone Grupo y desde el 98 trabaja en el desarrollo de nuevos negocios en el área de estrategia de Vodafone.
Yo lo que querría ahora es que Elisa ya nos contaran en qué están trabajando, en este caso las empresas, y a ver si a lo largo de la mañana pues hacemos el matching entre las necesidades de las empresas, de las organizaciones y, por supuesto, de los usuarios. Cuando quieras, Elisa. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a estas horas de la mañana un sábado. Y bueno, a mí me gustaría centrar mi ponencia en dos aspectos. Uno es cómo Vodafone ve que las tecnologías de comunicaciones pueden ayudar al sector sanitario, y segundo, os voy a dar unos cuantos ejemplos de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver, las claves que están haciendo que las TIC estén resurgiendo ahora como una tendencia en el área son 4. Primera, Internet está llegando a todo el mundo. Anoche consultaba la última oleada de panel de hogares del INE y dice que el 70% de los hogares en España ya disponen de Internet. Pero si luego miraba cuál era el número de hogares que ya disponen de un móvil, estábamos ya en el 95%. Entonces, lo que es muy importante es que hemos conseguido que las redes móviles alcancen en la parte de datos una velocidad parecida a la de la red fija. Y eso lo que hace es que la gente se pueda comunicar en cualquier sitio, igual que lo hace desde su casa. Otro de los factores que han hecho que podamos empezar a trabajar en el sector eHealth es el tema de los teléfonos. Los smartphones realmente son pequeños ordenadores que llevamos todos en el bolsillo y que nos van a facilitar mucho la vida. Y para mí, por último, en este tema lo más importante son las aplicaciones. El que con los smartphones podamos desarrollar aplicaciones muy sencillas y que las puedan desarrollar gran parte de la población hacen que podamos tener aplicaciones muy útiles en el bolsillo. Para Vodafone, las TIC en el área de eHealth son un elemento facilitador. Nos va a permitir acercar la atención y la comunicación del paciente o de las personas en general hacia el sistema sanitario. Por otra parte, nos van a permitir que todos los pacientes y las personas mayores o dependientes puedan mantener una vida independiente tanto de lo que puede ser su entorno familiar como del sistema sanitario. O sea, ahora mismo uno de los objetivos que tenemos todas las personas es conseguir vivir en nuestra casa el máximo tiempo posible. Y las personas con enfermedades crónicas lo que intentan es depender lo mínimo posible del sistema sanitario. Esto con el uso de las TIC lo vamos a posibilitar. Y luego hay un tema muy importante que nosotros en Vodafone estamos trabajando, y es en el tema de cuidadores y en el apoyo familiar a las personas dependientes. O sea, podemos utilizar las TIC como elemento facilitador para la labor asistencial que realizan todas estas personas y que son un elemento fundamental en el apoyo a dependientes y a enfermos crónicos. En Vodafone estamos abordando el sector eHealth digamos en 3 patas. Por una parte tenemos lo que son aplicaciones horizontales. Con esto lo que estamos haciendo es coger casos de éxito que hemos tenido en Vodafone en otros sectores industriales y los estamos llevando al sector sanitario. Por ejemplo, la videoconferencia. O sea, la videoconferencia es un elemento que nosotros en las empresas utilizamos todos los días y que se puede llevar al sector sanitario y va a facilitar la comunicación entre médico y paciente y también entre médicos. Temas como las redes sociales o como la logística. O sea, toda la logística que se ha implementado en sectores como el transporte, para la localización de elementos se puede llevar al sector sanitario.
O sea, nos va a facilitar desde localizar elementos dentro de un hospital, como para enfermos de Alzheimer, que la familia está muy preocupada por si en cualquier momento se desorientan y se van de casa, si somos capaces de, a través del teléfono o a través de un elemento externo, como puede ser una pulsera, tener a estas personas localizadas y cuando se salen de un entorno reducido, controlado, que avise al cuidador para que vaya a buscarlo. Luego tenemos las aplicaciones verticales. Estas son específicas para el entorno sociosanitario. Aquí nosotros hablamos de temas como el almacenamiento de pruebas diagnósticas, lo que son los PACs o las ECGs. O sea, ahora mismo toda esta información queda guardada en una base de datos y desde Vodafone lo que hacemos es facilitar el acceso a esa información, añadiéndole la capa de movilidad. Tenemos una experiencia en un hospital en Granada en el cual hemos movilizado la historia clínica. Lo que se ha hecho es la historia clínica de todos los pacientes que están en el hospital, está accesible para el médico, que bien o está en el hospital en otro sitio o bien está en su casa y desde una tablet o desde un teléfono móvil es capaz de acceder rápidamente a toda la historia clínica de ese paciente para atender una posible urgencia. Otro tema muy importante que estamos trabajando en este vertical es el tema de Assisted Living. No es tema sanitario propiamente dicho, pero sí que se ayuda a personas con dependencia a mantener su vida en su hogar y no tener que trasladarse a una residencia. Tenemos una experiencia hecha con personas mayores en su casa y teníamos también otro usuario en esta experiencia que era un familiar, un cuidador. La persona tenía en su casa un tablet con el cual se podía comunicar con el resto de personas, principalmente con su cuidador, a través de email o de videoconferencia. Y lo que teníamos para facilitarle la vida y el control dentro del hogar es una serie de sensores distribuidos por la casa, como eran sensores de humo, sensores de gas y sensores de agua y presencia, de tal forma que cualquier problema que aparecía en el hogar era detectado por el sistema y rápidamente saltaba una alerta. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, que la persona pueda seguir viviendo en casa y que los familiares estén tranquilos de que no va a tener ningún problema, de que se deja un fuego encendido, de que se ha dejado un grifo abierto o cualquier otra cosa así. Y claro, por supuesto estamos trabajando en enfermedades crónicas y las estamos llevando desde dos puntos de vista. Una es facilitar el autocuidado de pacientes con enfermedades crónicas, con una experiencia en la cual con sensores el paciente le transmite a una base de datos las medidas que se va realizando a lo largo del día. Estamos trabajando con personas diabéticas y con personas que han estado en el programa de un programa de rehabilitación cardíaca. Cuando estas personas se hacen las medidas o salen a correr en el caso de rehabilitación cardíaca o hacer cualquier otro tipo de ejercicio, las medidas se van transmitiendo a una base de datos y en el momento en que están fuera del umbral, el paciente recibe instrucciones como las que le daría un médico en ese momento. El paciente sigue las instrucciones, sigue haciéndose medidas siguiendo esas indicaciones y si pasado un tiempo no ha recuperado, no ha podido salir de esa descompensación, entonces le atendería el personal sanitario directamente. Y por último, la última pata en la que estamos trabajando es en aplicaciones para el consumidor. Desde Vodafone pensamos que de la misma forma que nosotros ahora mismo en casa, la tecnología que disponemos
es mucho más avanzada que la que nos proporcionan las empresas, y son los propios consumidores los que están llevando la tecnología a las empresas, pensamos que los consumidores finales son la clave para la difusión de todo este tipo de aplicaciones. Y aquí estamos trabajando en aplicaciones para crónicos que están todavía en fase de autocuidados. Por ejemplo, tenemos una aplicación para pacientes celíacos en la que facilitamos el momento de la compra en el supermercado. O sea, ahora mismo el problema que tienen los celíacos es que cuando van a comprar no saben si los alimentos que hay en el supermercado los pueden tomar o no. No os fijaréis, pero muchos de los alimentos llevan trazas de gluten y un alimento tan sencillo como puede ser el jamón york no lo pueden consumir. Entonces, con esta aplicación lo que hace la persona es escanear el código de barras, esa información se transmite a una base de datos y el paciente en su smartphone recibe información sobre ese alimento, si lo puede consumir o no. Y otra parte en la que estamos trabajando es en temas de prevención y promoción de la salud. Aquí lo que es importante es tener en cuenta que al final todas las personas somos usuarios del sistema sanitario, bien como pacientes o bien porque en un futuro somos pacientes y lo que tenemos que hacer es cuidarnos para no entrar en ese conjunto de pacientes con enfermedades crónicas. Y luego también me gustaría destacar la labor que hace Vodafone en acercar la tecnología a las personas con discapacidad. En Vodafone tenemos una línea de trabajo que son teléfonos preparados para personas con discapacidad. Hay teléfonos preparados para personas con dificultades audio, con problemas para ver, y entonces lo que tenemos es un lector de pantalla. También tenemos teléfonos que están preparados para las personas que llevan audífonos o implantes cloqueales, y todos estos terminales están disponibles para todas esas personas. Pues con esto cierro mi ponencia y muchas gracias por la atención. Bueno, por último, en el primer turno de intervención tenemos a David Labajo Izquierdo, gerente de servicios de eHealth en Telefónica España. Es gerente de Producto y Desarrollo de Negocio en eHealth Telefónica España, como decía, anteriormente director de Sanidad y Administración Electrónica en Bull, ingeniero superior de Telecomunicaciones por la UPM y posgrado en Management Corporativo por la Escuela de Negocios SADE. Yo aquí resaltar, aunque Elisa no lo ha dicho, que Vodafone tiene una división de eHealth. Telefónica, yo creo que ahora lo dirá, David, su estrategia o parte de su estrategia está basada en eHealth, y evidentemente las compañías estamos basando en eHealth una parte muy relevante de nuestra estrategia. Y esto no es ni más ni menos que porque esto entendemos que es el futuro, y por tanto, si de este futuro que es el eHealth somos capaces de aprovechar parte para el tema de la discapacidad y de la inclusión, probablemente pues tengamos mucho avanzado en todo este camino. Cuando quieras, David. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lo primero, gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí, de compartir nuestras experiencias. Como bien decías, Miguel Ángel, en Telefónica venimos trabajando en el área de eHealth ya desde hace muchos años. Es una apuesta sólida y estratégica dentro de la compañía, y sobre todo el área que llamamos de eHealth o de soluciones tecnológicas para la sanidad, orientada en dos aspectos. Uno, la mejora de la calidad asistencial y de la salud de los ciudadanos, y por otra parte, la mejora de la eficiencia y la productividad y el funcionamiento de las organizaciones sanitarias. Esta apuesta estratégica se ha traducido hace unos años en la creación de una línea global encargada de impulsar y desarrollar todas las soluciones tecnológicas para sanidad en todos los países donde tiene presencia Telefónica,
Latinoamérica, estamos hablando de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, pero también en Europa, países como Reino Unido, Escocia, Alemania, República Checa y, por supuesto, España. Comentaros aquí que España es un país líder en las soluciones tecnológicas aplicadas a la sanidad. Estamos exportando soluciones al resto de países donde tiene presencia Telefónica, pero aún así en España todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y mucho por hacer, sobre todo orientado al cambio del modelo asistencial. En España tenemos un modelo asistencial que ha cambiado poco desde los últimos 40 años. Tenemos que cambiar para adaptarnos a los cambios que ha habido en la sociedad. La sociedad ha cambiado muchísimo a nivel cultural, a nivel económico y sobre todo a nivel demográfico. Tenemos una sociedad en día de hoy mucho más envejecida que hace 40 años, con una base poblacional mucho menor que en otro tiempo, y eso ha provocado pues aparición de nuevas necesidades sanitarias, de nuevas patologías, de nuevas necesidades de cuidados que no teníamos hace tiempo, ¿no? Entonces hay que cambiar el modelo asistencial para adaptarse a esta nueva realidad. Esto se traduce principalmente en varias líneas estratégicas que tenemos desarrolladas dentro de Telefónica. Una de ellas, la gestión remota de pacientes y muy orientada a la gestión de enfermos crónicos. En España a día de hoy tenemos un volumen tremendo de enfermos crónicos, enfermos con unas características muy peculiares, tienen una edad avanzada en general, tienen unas patologías muy concretas, pero además comunes en muchos casos. No suelen ser tampoco enfermos de una única patología, son pluripatológicos. Para daros un dato, los enfermos crónicos diabéticos, solo el 10% tiene solo diabetes. El 90% de ellos tiene además alguna otra patología. La hipertensión arterial crónica, por ejemplo, el 97% de los enfermos crónicos de hipertensión arterial tienen también alguna otra patología. Y no solo eso, sino que en muchos casos presentan necesidades de dependencia, necesidades sociales a la par que esas necesidades sanitarias que tienen por sus dolencias, ¿no? Entonces, desde Telefónica hemos desarrollado soluciones y servicios orientados a tratar a los enfermos crónicos en global, teniendo en cuenta todas estas características, orientadas a llevar al hogar todos los cuidados y la atención, y muy focalizadas no tanto en que la atención sanitaria, una vez que se produce el problema, una vez que se produce la visita a urgencias, una vez que se produce la hospitalización, que la atención sanitaria sea lo mejor posible, que era un poco el modelo antiguo, sino orientadas a la prevención, a intentar evitar que estos enfermos tengan que ir a urgencias, que estos enfermos tengan que ingresar, y evitarlo gracias a que les damos un nivel de control de su enfermedad desde el hogar muy avanzado a él y a sus profesionales, para que no se produzcan descompensaciones, no se produzcan alteraciones en sus patologías y, por tanto, no tengan necesidad de ir a urgencias, no tengan necesidad de hospitalizarse. Esto no se le escapa a nadie, que tiene dos grandes consecuencias. Una mejora de los resultados de salud de los ciudadanos. Evidentemente, si las enfermedades están mejor controladas, si no se producen descompensaciones, los enfermos estarán mejor cuidados y estarán con resultados de salud mejores, pero también, y muy importante en los tiempos que corren, una mejora en la eficiencia de las organizaciones sanitarias, con una clara y importante reducción de los costes sanitarios y una mejora de la productividad con los recursos de los que disponen ahora mismo. Telefónica está siendo tremendamente activa en este área, tenemos importantes experiencias, me atrevería a decir que somos la organización más madura y con más experiencia en este área ahora mismo, con más de 700 pacientes crónicos controlados en distintas experiencias gracias a la tecnología de Telefónica, pero además con un valor diferencial, yo creo, muy importante que poner encima de la mesa. Esto no se trata de soluciones tecnológicas o proyectos tecnológicos, ¿no? Estos son soluciones sanitarias y proyectos sanitarios donde los protagonistas son los enfermos, los pacientes, su entorno familiar y los profesionales, los médicos, los enfermeros, atención primaria, atención especializada, con una base muy importante de tecnologías de información que es la que hace posible que de verdad podamos implantar estas soluciones.
Pero hay que verlo de esta manera, como proyectos sanitarios y como proyectos focalizados en los profesionales sanitarios y los pacientes. En este sentido, seguramente la referencia más importante y conocida por muchos de ustedes es el proyecto del NHS del Reino Unido, del Sistema Sanitario del Reino Unido, donde ellos han tenido más de 3.000 pacientes monitorizados en el hogar, pacientes crónicos, y han obtenido resultados espectaculares, como por ejemplo de reducciones de la mortalidad en torno al 45%. Los mismos enfermos que antes se gestionaban de una manera clásica, ahora han pasado a gestionarse mediante una monitorización del hogar y han conseguido reducir la mortalidad en un 45%. Es un resultado realmente espectacular. Pero asociado a eso, además, han conseguido unas reducciones de hospitalizaciones, de ingresos y de los costes sanitarios relacionados con todas estas hospitalizaciones también tremendamente elevados. Luego, están ayudando de una manera muy potente a lo que ahora se habla tanto, la sostenibilidad del sistema sanitario, que en estos tiempos de crisis es tan clave, ¿no? Os puedo decir y adelantar que de aquí a final de año Telefónica va a publicar resultados en torno a las experiencias que tiene, que van muy en la línea de lo que se ha conseguido en el Reino Unido. Muy en la línea de verdad decir, oye, este es el camino tanto para mejorar la salud de los pacientes como para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario, haciéndolo más productivo y más eficiente. Tiene también Telefónica otras áreas de trabajo muy importantes, como es el tema de la teleasistencia, ¿no? Que es aquellas personas dependientes, darles las herramientas tecnológicas necesarias para que puedan estar controladas, para que puedan estar seguras, para que puedan estar atendidas. Hasta hoy, la dependencia, sobre todo en España, ha estado muy ligada a los servicios públicos y las subvenciones del Estado que daba a los colectivos dependientes. Desde Telefónica creemos que hay que ampliar el espectro, que no solo hay que pensar en las subvenciones de los servicios públicos, sino que son servicios que puede aprovecharse un volumen de la población muchísimo mayor. Estamos trabajando y hemos lanzado hace escasamente 9 meses en el Reino Unido un servicio orientado a la población en general para que todos se puedan beneficiar de este tipo de servicios y orientado además en un esquema nuevo de movilidad, de tal manera que ya no haga falta estar en el hogar para estar controlado, para estar atendido, para poder generar una alarma, para poder detectar una caída, sino todo lo contrario, que sea algo que le permita a la persona dependiente realizar su vida lo más independientemente posible, lo más autónoma posible, que pueda salir de su domicilio, que pueda hacer su vida más o menos normal, pero en todo momento estar controlado, estar vigilado, estar atendido, y no solo él, sino extendido a todo su entorno sociofamiliar que también quiere participar de ello. Yo quiero que mi abuela esté cuidada, pero mi abuela no la quiero llevar a una residencia porque no está como para llevarla a una residencia, pero sí que tengo la intranquilidad de si le pasa algo. Entonces quiero ponerle una solución que permita que haga su vida normal, que haga su vida de una forma autónoma e independiente, pero eso sí, que si pasa algo en cualquier momento, tanto ella pueda estar atendido como yo pueda ser avisado de todo ello y pueda reaccionar. Estamos trabajando también en otras muchas soluciones y tecnologías orientadas a los colectivos dependientes y discapacitados. Tenemos soluciones de videointerpretación para sordos, tenemos soluciones de llevar los servicios de emergencias de 112, emergencias sanitarias, emergencias civiles, emergencias policiales, también a colectivos de discapacitados, de tal manera que las personas discapacitadas puedan acceder de una forma mucho más sencilla, útil y fácil para ellos a estos servicios de emergencias. Y lo vamos a dejar un momento por aquí, que si no nos comemos el tiempo. Gracias, Miguel Ángel. No sé, va a ser complicado porque los que estáis ahí, que lleguen las preguntas, pero si tenéis alguna pregunta antes de que empiece a preguntar yo, la hacéis. Yo por temas de que se entienda, la intentaré repetir, pero antes de entrar en un turno de preguntas que habrá, yo me gustaría que si queréis decir algo desde ahí mucho mejor. No sé si hay alguna pregunta. Pero entonces preguntaré yo. Vamos a ver, yo de lo que teníamos encima de la mesa, decía Elisa, tenemos
tenemos el canal, porque la gente está en Internet. Tenemos teléfonos inteligentes. Decía Enrique, tenemos necesidades y las empresas estamos trabajando en este asunto. La cuestión sería, mi percepción, esto a lo mejor es una percepción, es que en el tema de e-health básicamente nos movemos en el mundo de experiencias aisladas que casi nunca o muy pocas veces se convierten en experiencias globales dentro de los servicios de salud. La cuestión es, ¿qué tiene que cambiar? Hay alguna cosa que haya cambiado, que es la situación económica, pero ¿qué cosas tendrían que cambiar las organizaciones, en este caso sanitarias y sociales, que casi en todas las comunidades autónomas en este momento están en la misma consejería, para que esto fuera una realidad? Parece que esto es la panacea a priori, ¿no? La e-health nos permitirá ahorrar, nos permitirá contactar. Decía Carlos, 8 millones de contactos, 8 millones, casi todo el mundo contacta. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a las organizaciones? ¿Qué cambios tienen que hacer a vuestro juicio para que esto sea de verdad una realidad? David. Bueno, yo, si me permites, creo que tiene que haber cambios en distintas áreas y, como bien tú dices, algunos de ellos ya se están produciendo. El primero es que muchas veces la e-health se ha visto como proyectos tecnológicos y no como proyectos sanitarios. Y este matiz no es ni mucho menos menor. Hay muchas historias que hemos vivido todos, que yo creo que hemos aprendido mucho de ellas, de fracaso de intentar implantar soluciones orientadas a la sanidad desde la tecnología y no desde la propia sanidad y las necesidades de la propia sanidad. Esto es algo que ya está cambiando en muchas organizaciones, que ya ha cambiado desde luego en Telefónica, y que es garantía de éxito para, de verdad, como tú bien decías, no solo tener experiencias aisladas, sino poder extender las soluciones al global de una comunidad autónoma o incluso de un país, ¿no? Hay que contar con que son proyectos sanitarios donde los protagonistas, como decía antes, son los profesionales sanitarios y los pacientes. Y hay que contar con ellos desde el minuto uno. La mejor tecnología no sirve para nada si no se tiene en cuenta a los profesionales y a los pacientes. Cuando se les involucra en los proyectos desde el primer momento, los resultados son radicalmente distintos. Nosotros tenemos experiencias de sí poder extender este tipo de soluciones a nivel de una comunidad autónoma, y sin lugar a dudas uno de los puntos claves es el tratar de convertir este tipo de soluciones, de servicios, de proyectos, en proyectos sanitarios y no en proyectos tecnológicos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, que llevo ya años escuchando en estos foros y en otros espacios, en otros despachos, lo de la IG, la convergencia sociosanitaria. Cuidado con esto, nos vaya a fagocitar lo sanitario, lo social. Hay aspectos sociales donde no se penetra con facilidad. No cometamos ese error, porque dejaremos gente fuera, en los márgenes. Que el punto de partida efectivamente no es la tecnología o lo que ofrecen las tecnologías, sino lo que necesitan las personas. Y ahí yo creo que este país, y yo me atrevería a decir que en términos generales, hay una carencia importante de profesionales del mundo de la tecnología que en su etapa formativa adquieran conocimientos profundos, sociales, antropológicos y sanitarios. Y hay una oportunidad ahí. Ayer también se decía esto mismo en otro de los grupos, y muchos de los errores que estamos cometiendo es precisamente por esa carencia de esos profesionales. Y quizá es el momento de poner el foco ahí. Por otro lado, desde el punto de vista funcional, no olvidemos también que hay muchas personas dentro de los sectores precisamente de los pluripatológicos y con enfermedades crónicas, pues que no tienen habilidades suficientes para acceder o usar la tecnología que está en este momento, un smartphone, una tablet. Ya veremos nosotros qué nos ocurrirá dentro de 10, 15, 20 años si no estamos al día en la evolución tecnológica. Entonces, la figura del mediador social o mediador tecnológico es también muy importante, y ahí creo que las organizaciones sociales del tercer sector, como por ejemplo pues Cáritas, la Cruz Roja, otro tipo de entidades, pueden desarrollar un papel muy importante. En ese sentido, igual que las administraciones publican una serie de normas a cumplir desde el punto de vista de impacto ambiental, cuando va a elaborarse una obra civil,
Pues también podríamos analizar cómo se podría generar, precisamente por el conocimiento de estos profesionales que, insisto, hoy en día, salvo algunas anécdotas de autoformación que puede haber y que seguramente que en la sala las tenemos, no lo hay, cómo se pueden generar unas normas, unos criterios a cumplir en los contratos de administración pública, en los servicios públicos, para que igual que se hace el análisis de impacto ambiental, se pueda hacer el análisis de impacto desde el punto de vista de usabilidad sociosanitaria. Dicho esto, y creyéndome que efectivamente hay un grado de penetración muy importante de las tecnologías entre la población, etcétera, etcétera, dejadme que os cuente lo que cansinamente estáis escuchando todos los días en los medios de comunicación. No es algo coyuntural el tema de la crisis económica, no es algo coyuntural que las familias lo estén pasando mal. Nosotros, por otras de las tareas que desarrolla Cruz Roja, estamos muy cerca de esa gente, pero no olvidemos que hoy, y probablemente el año que viene, y espero que el siguiente ya no, o descienda, hoy el 82% de las personas a las que atendemos está bajo el umbral de la pobreza. Que de cada 100 personas que atiende la Cruz Roja, 65 lleva más de 2 años en paro y 51% de ellas no percibe absolutamente ningún ingreso. Que ahora que empieza a hacer frío, de cada 100 personas de las que atendemos, 43 este invierno van a tener problemas para encender la calefacción porque no tendrán capacidad para pagar el recibo del gas o la electricidad. Y que de esas 100 personas, 26 van a tener dificultades para comer 3 veces a la semana proteínas, o carne o pescado. Entonces, cuando hablamos de todo esto, del impacto del impacto sanitario, del impacto de la sostenibilidad económica y financiera, no olvidemos la parte social, que es muy importante. Lo que decía al principio, no se coma la parte sanitaria, la parte social, porque dejaremos personas en los márgenes. Y por justicia no les podemos dejar fuera. Muchas gracias. Sí. Una de las iniciativas que yo creo que se deberían tomar en el caso de las herramientas informáticas sería un poco centralizar las bases de datos que se utilizan a nivel nacional. Hay muchas bases de datos y no se concretan en una única, donde por tanto los resultados se crean una dispersión muy grande entre los afectados. No se sabe con gran concreción dónde se encuentra un afectado en una comunidad concreta. Y por otro lado también el mantenimiento de esos afectados y de esas bases de datos. Llega un momento en el que se pierde el control de estos datos que son imprescindibles para unas enfermedades raras, donde a lo mejor en nuestro caso el índice de afectados es de 10 a 15 personas por millón. Entonces, para nosotros es muy importante que se mantengan estas bases de datos y que se unifiquen los criterios de informatización en cuanto a la SIGEL. En principio, este sería un comentario que me gustaría hacer al respecto. ¿No? A mí, por último, me gustaría añadir dos cosas. Una ya se ha comentado, hablábamos del mediador tecnológico. Yo creo que es muy importante que la gente que desarrolla aplicaciones y sistemas conozca muy bien cuál es la problemática de los enfermos o de las personas dependientes, porque así conseguirá desarrollar aplicaciones que se ajusten a sus necesidades, no que intente hacer una aplicación que, bueno, esto le puede servir, esto no le puede servir. O sea, lo mejor es ponerse en la piel de la persona que lo va a utilizar y conseguir que le sirva para algo, que le sirva para que ese se sienta con seguridad en su casa, que contiene la enfermedad controlada, que es capaz de aportar toda la información necesaria para que su médico haga un buen diagnóstico y además que su entorno esté tranquilo porque sabe que está cuidado. ¿Vale? Y luego otro tema muy importante es, una vez tenemos estas aplicaciones y con un poco de suerte se les da cierta publicidad en los medios de comunicación. ¿Cómo hacemos para que todos los afectados por esa enfermedad o porque tienen esa dependencia
puedan acceder a esas aplicaciones. Nos encontramos con el problema de dónde ponemos esto a la venta, cómo lo van a querer comprar, y eso es un paso que todavía está por dar. O sea, el llegar con estas aplicaciones que hemos hecho para un piloto, cómo distribuirlas y conseguir que un diabético que está en la otra parte de España pueda acceder a esa herramienta. Bueno, y otra cuestión que me gustaría plantear es la siguiente, y además a raíz de lo que estaba diciendo Carlos. Nosotros somos un país que medimos poco. La cuestión está, yo creo que tiene detrás cosa. Yo creo que si se midiera, pero esto es una percepción porque, insisto, no medimos, el impacto que puede tener el uso de las tecnologías y del e-health en el tiempo actual es básicamente recuperar recursos del sistema sanitario que no tenemos. Lo que pasa, yo no sé, la sensación que tenéis es, hacemos proyectos que no medimos los retornos que tenemos, ni en términos económicos, ni en términos de salud, ni en términos de cómo al usuario le mejora la vida, y pongo ejemplos, ¿no? Y luego me decís qué pensáis de esto. Claro, no solo es medir si una consulta que se hace con videoconferencia entre el centro de atención primaria y el hospital mejora y ahorra al hospital, sino qué le ahorra al ciudadano que tiene que desplazarse 1 hora por la mañana en coche desde su pueblo al hospital y luego volver. Entonces, no sé qué sensación tenéis sobre la situación que tenemos en torno a medir el impacto de lo que hacemos. O hacemos cosas y las dejamos y ya está, hemos hecho el piloto y ahí lo dejamos. No sé, Elisa, ¿tú qué? A ver, yo lo que he visto en todos los pilotos que se han hecho de telemedicina en general es que estaban muy enfocados al médico y a los resultados sanitarios. O sea, hay 50.000 artículos que hablan de soluciones para diabéticos y al final la conclusión era cómo había evolucionado un parámetro de un análisis clínico. O sea, en ningún momento se hablaba de cuántas veces había ido el paciente a la consulta, cuánto dinero se había gastado, lo que tú decías en el desplazamiento. Pero es que no es solo en España, es que yo creo que en el resto del mundo, cuando se hace un piloto de telemedicina, se miran los resultados de diagnóstico y no se mira lo que hay alrededor. Es imposible encontrar información de lo que puede costar una consulta de un paciente de diabetes o cuánto le supone al diabético su enfermedad. O sea, esto es una cosa que poco a poco estamos aprendiendo y que se está incorporando en los estudios. Pero bueno, es una cosa que nos va a llevar todavía unos cuantos años. Sí, yo voy a dar una vuelta más todavía al tema. Habitualmente, cuando haces este tipo de proyectos, los financiadores te piden impacto incluso la medición de impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad de lo que llaman el modelo de negocio. Nosotros llamamos modelo de sostenibilidad. Pero voy un poco más allá. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto en el que estamos desarrollando una red social para paliar lo que ya sabéis de la soledad entre los colectivos de mayores, etcétera, etcétera. El reto que les puse a los ingenieros fue: no quiero un ordenador en casa, porque para poner un ordenador no hace falta ya, eso ya está inventado. Quiero que el interface del usuario, de la persona mayor, sea el televisor. Me ponéis una caja tonta al lado si queréis, pero el interface el televisor y su mando a distancia de toda la vida. Eso se ha resuelto ya. Y entre el usuario se puede comunicar por videoconferencia con el televisor, el familiar puede usar una tablet o un móvil o el PC de casa y el personal voluntario nuestro también. El éxito que medían los ingenieros era, primero, que funcionase y cuántas personas estaban incorporadas al servicio. Y reconozco que se escandalizaron cuando yo les decía que no, para mí el éxito es cuántas personas, una vez que están usando el servicio, al N tiempo lo dejan. Porque nos equivocaremos, y te hago casi una consulta a ti como médico, Miguel, si lo que estamos haciendo es más horas de consumo del televisor, que ya tienen bastante. Y el reto que les puse sobre la mesa es: lo que tenemos que hacer es usar este gancho, esta posibilidad de hacerse videoconferencia entre familiares, usuarios, voluntarios y entre usuarios, este gancho para generar un catalizador de personas que no se conocían entre sí y que ahora ya se conocen, que casualmente viven en el mismo barrio, en la misma zona,
y que paralelamente nuestra organización, en este caso la Cruz Roja, organiza actividades presenciales y que una vez que se conocen físicamente ya se organizan ellos para quedar y volver a hacer actividad fuera del hogar. Es decir, creo que cometemos un error cuando hablamos de ese tipo de proyectos, si lo dejamos solamente en cuánto tiempo usan, cuántas personas usan. La medida correcta, la utópica si queréis, es después de cuánto tiempo dejan de usarlo y te dicen, oye, quítamelo que no me hace falta ya. No sé, Miguel, tú eres médico y... Bueno, yo lo que creo, esto no debería opinar porque soy el moderador, pero a mí me parece que el uso del iGel está, como decía Elisa, muy orientado a satisfacer las necesidades de los profesionales en muchos casos, y a veces se pierde de vista. Pondré una anécdota que contábamos hace poco, que es en el tratamiento del cáncer. A veces lo importante no es el tratamiento de la enfermedad, sino las percepciones cuando alguien está en un tratamiento de quimioterapia que tiene otro usuario que ha estado en quimioterapia. El profesional no le va a explicar las sensaciones que se tiene con la quimioterapia, sino otro usuario. Por tanto, esto es importante. Y coincido contigo, si el usuario, que en principio tiene una preocupación y un nerviosismo lógico y razonable, deja de utilizar el sistema, será una noticia de que está más tranquilo y de que probablemente mejora. Bueno, efectivamente el enfoque que tenemos es muy orientado al profesional, pero yo creo que a esto también le estamos dando una vuelta, y a esto yo creo que contribuyen las redes sociales y todo lo que nos viene encima. David, por no seguir yo... No, absolutamente de acuerdo, Miguel Ángel. Hay que tener en cuenta que una pieza clave de todo esto son los profesionales sanitarios, y los profesionales sanitarios tienen ya sus herramientas alrededor de la medición del impacto muy establecidas y con las que hay que trabajar, que básicamente son los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, hay que darle los resultados también en el mismo modelo, porque es con el modelo con el que ellos están acostumbrados a trabajar, pero sin perder de vista lo que habéis apuntado, que eso es solo una parte de los resultados puramente sanitarios. Está claro que los profesionales médicos, esa es su herramienta, hay que trabajar con ella, pero no hay que quedarse solo con esa visión, sin extender a más, pues eso, a más actores dentro del sector, porque es lo que decíamos antes, no estamos hablando de un colectivo que solamente tenga un problema o una necesidad, sino un compendio de problemas y necesidades conjuntos que hay que verlo de esa manera para ser capaces de dar una solución acorde. Pero, por ejemplo, los países anglosajones lo tienen muchísimo más trabajado que los países europeos. Tienen modelos, por ejemplo, de cálculo de costes por paciente, que miran no solo si un paciente pues, ha hecho este gasto de camas hospitalarias o de fármacos o de cirugía, sino miran mucho más también, oye, que por el hecho de que este paciente haya tenido que ingresar y estar 2 semanas de baja, ha dejado de producir para el país 2 semanas, ha dejado de cotizar a la Seguridad Social 2 semanas, etcétera. O el hecho de que tengamos un impacto de que un ciudadano se quede discapacitado o que tenga una incapacidad, de acuerdo, o que tenga una incapacidad permanente, no solo afecta en las necesidades de atención que tiene, sino en lo que deja de producir para el país, en lo que deja de producir también para su entorno sociofamiliar, porque su mujer, sus hijos ya no tienen el apoyo económico que les puede dar. Muchas veces aquí en Europa nos falta esa visión. Yo, Enrique, le voy a cambiar un poco la pregunta, porque claro, estábamos hablando de impacto sobre los sistemas. Yo aquí, Enrique, el hecho de haber centralizado información, de tener información o aspirar a tener información sobre la población que tiene esta enfermedad en el estado o el estadio en el que están, ¿qué impacto creéis o qué estáis viendo que puede mejorar, sobre todo en la calidad de vida, en el conocimiento, en la implicación de las administraciones, etcétera, etcétera? Un poco no la visión esta más de coste-efectividad, sino en el impacto sobre los propios pacientes. Sí, la verdad que uno de los principales problemas que tenemos en la enfermedad, como bien decía anteriormente, es saber en qué estadio está para aplicar una medicación lo antes posible o no. Entonces, con estas bases de datos o con esta información que nos proporcionan los sistemas de iGel, pues logramos que los afectados se les pueda adelantar la medicación y que la discapacidad esta que se les produce pues sea más a largo plazo.
Yo creo que uno de los apuntes también que quería hacer en relación a la anterior cuestión que estabais hablando, como entidad o asociación o fundación en este caso, siempre se habla de coste-beneficio. Yo creo que lo importante en nuestras entidades es que ese resultado sea beneficioso para los afectados, como era el caso que me comentabas, que hiciera alusión a él, y es verdad que es así. Al final los resultados se ven cuando concretamos, en nuestro caso, a toda la marca o todos los nichos de afectados y en sus estadios en los que se encuentran, ¿no? Y saber qué medicación hay que darle a un enfermo u a otro. Casi son medicaciones casi a la carta, dependiendo del estadio que se encuentre esta persona. Y bueno, yo te decía coste-efectividad porque estábamos hablando de las administraciones. En realidad deberíamos estar, yo cuando hablaba de que no se medía, no tenemos en España ninguna estrategia de economía de la salud. De hecho, lo correcto en este caso sería, cuando aplico tecnología, cómo lo valoro en años de vida ajustado a calidad. Es decir, aplico tecnología y esto sirve para mejorar la vida y alargar la vida con calidad o no. Esto aquí tenemos, yo diría, estudios cero, ¿vale? Bueno, hay otra cuestión que a mí bueno, no sé si me preocupa o me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre la cuestión, es realmente de los bloques que podríamos hablar, los grandes bloques que todo el mundo tiene en la cabeza cuando habla de e-health, ¿dónde creéis y cómo creéis que lo ve la población? Es decir, hemos implementado sistemas de receta electrónica, hemos implementado temas de cita electrónica, cita por web, hablaba Elisa antes de imagen digital. Es decir, todo esto, la población, ¿cómo creéis que lo percibe? Si es algo que, como decía ayer la directora general de Administración Electrónica, la gente no acaba de entrar por este camino porque no lo considera seguro o lo considera un mecanismo que despersonaliza, o tenemos más miedos las administraciones y las empresas que los propios usuarios. No sé, David. A ver, yo creo que aquí es nuevamente muy importante el papel del profesional. Ahora mismo cualquier persona va al médico, el médico le receta un fármaco, el que sea, y nadie pone en duda el fármaco, nadie tiene miedo, nadie se preocupa por la seguridad. Me lo está recetando mi médico, con lo cual pues creo en él, confío en él y sé que esto me va a ayudar, ¿no? La tecnología, desde el punto de vista de los ciudadanos, tiene que ser algo parecido. Si el ciudadano ve que es algo que le receta, entre comillas, que le prescribe el médico, que el médico lo usa, que es el médico el que le está poniendo ese marchamo de confiabilidad, no va a tener ningún problema. Si no es así, es cuando efectivamente empiezan a surgir las dudas alrededor de la seguridad, alrededor de si esto realmente lo tengo que usar yo o no, o cómo, de qué manera, ¿no? Cuando se hablaba anteriormente, por ejemplo, la experiencia de Telefónica alrededor de los enfermos crónicos, el trabajo que estamos haciendo en Valencia, por ejemplo, son los médicos de atención primaria los que prescriben el nuevo modelo de tratamiento. Es casi, digamos, como una pastilla, como te pueden recetar cualquier otro fármaco, te recetan un modelo de atención basado en tecnología. Eso, que parece pues un detalle, es un detalle nada menor. O sea, los enfermos, que además, como decíamos, tienen ya la gran mayoría de ellos una edad y tienen ciertas limitaciones, el hecho de que sea el facultativo el que les diga quiero empezar a tratarte bajo este nuevo modelo, igual que les manda un fármaco, les da el nivel suficiente de confianza y de seguridad como para no tener ahí ningún tipo de barrera de cara a que luego lo usen y lo usen de una manera segura. Creo que de momento no es un mecanismo que sea accesible a los afectados, bien por la edad o por el grado de enfermedad que tenga, pero sí que yo creo que es un avance que las nuevas generaciones que están entrando en estas tecnologías se vayan aplicando sobre ellas. Creo que será un avance bastante importante para los afectados, en este caso, de la hipertensión pulmonar.
Yo creo que lo que le hace falta es, primero, que sea el médico el que le recomiende el uso de este tipo de aplicación, tecnología, pero luego es fundamental que la persona aprenda a utilizarlo. Y yo echo de menos un papel, o sea, un tipo de profesional que tiene que aparecer tarde o temprano, que es, digamos, el informático sanitario, la persona que va a saber de la enfermedad, pero además le va a enseñar a utilizar la aplicación y, lo más importante, le va a resolver los problemas. O sea, ahora mismo estamos hablando de aplicaciones, pero ¿qué pasa en el momento en que la persona olvida su contraseña, le deja de funcionar, se le corrompen los datos? Eso todavía no lo tenemos resuelto, y eso es un papel que tarde o temprano tendrá que aparecer. Y eso, o sea, el paciente no puede pedir una cita al médico para decirle he olvidado la contraseña. Eso tendremos que resolverlo. Carlos. ¿Me vas a dejar que conteste como ciudadano? Porque preguntas que le preocupa a los ciudadanos. No es una respuesta institucional. Mi respuesta como ciudadano es que hay una dispersión y una pérdida de recursos total. No entiendo cómo todavía a estas alturas, desde el punto de vista tecnológico, cuando me vine a Madrid hace 10 años del País Vasco, yo en el País Vasco mi médico sabía cuáles eran mis patologías y lo sabía porque tenía un expediente en papel. Hoy lo tiene electrónico. Mi médico hoy en Madrid tiene mi expediente electrónico. No me atrevo a preguntarle si me trasladan a otro hospital diferente al de mi hospital de referencias, pueden saber lo que tengo y qué medicación tomo. Prefiero no saberlo. Pero no entiendo cómo a estas alturas todavía los historiales médicos, al menos la parte más básica, no se entienden entre sí. Cuando voy a ver a mi familia, a Vitoria, si me ocurriese algo y estuviera solo, el servicio de urgencias no sabe qué medicación tomo y la tomo. Y esto hoy en día, desde el punto de vista tecnológico, es una aberración. No puede ser. Y os hablo claramente como ciudadano. Bueno, yo creo que esta última intervención es interesantísima porque yo creo que refleja algo que es que las administraciones sanitarias y el entorno todavía no están convencidos de todo esto. Yo, a modo de resumen, porque tenemos que ir acabando, yo creo que encima de la mesa lo que hay es, tenemos un conjunto de tecnologías que nos permitirían hacer muchas cosas, a las que hemos denominado eHealth, que los ciudadanos, cuando uno coge una encuesta como la última publicada por ENOSI, lo conoce e incluso es capaz de manejarlo. Decía Carlos, y yo comparto, que si no es capaz de manejarlo debería haber la figura del mediador o alguien que haga que se maneje. La excusa no puede ser que el ciudadano no maneja las tecnologías, que se tiene que medir, y apuntaba Elisa, deben aparecer las figuras de los expertos en tecnologías. No puede ser, bajo mi punto de vista, que la tecnología, que eHealth no sea parte de la formación de los profesionales de la salud. Y por último, yo creo que hay una serie de ámbitos donde se les presta poca atención y que probablemente se pudieran incorporar a los sistemas de información sanitarios con no mucho esfuerzo. Es increíble, yo creo, a mí me parece increíble que patologías que sería fácil que estuvieran en los sistemas de salud incorporadas a bases de datos específicos estén con esfuerzos de particulares o de organizaciones de afectados. Yo creo que hay un futuro tremendo y el mensaje además del eHealth es que si somos capaces de desarrollar todo lo que podemos desarrollar en eHealth, facilitaremos la vida de mucha gente con discapacidad, porque la enfermedad y sobre todo las enfermedades crónicas en muchos casos son discapacitantes y por tanto deberíamos impulsar el eHealth, porque si impulsamos todo lo que supone eHealth probablemente impulsaremos en otras áreas de la sociedad. Agradeceros que a estas horas estéis aquí, agradecer a los ponentes la paciencia con este moderador y muchas gracias a todos.